Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y con un montón de preguntas en el aire. Vamos a desentrañar el misterio detrás de la sorpresiva huida de Demet de esa fiesta, y lo más importante, ¿será que Can tiene algo que ver en todo esto? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada pista, y a ver si podemos llegar a la verdad. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, si todavía no lo han hecho, les invito a que le den ese botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así nos ayudan un montón a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos gusta compartir con ustedes. Bueno, vamos a situarnos. Imagínense la escena, una fiesta de esas que prometen ser épicas, llena de amigos, música, risas y ese ambiente que te hace sentir que la noche apenas está comenzando. Todos están disfrutando, la energía está a tope y de repente ¡zas! Demet, una de las invitadas, desaparece. Y no es que se haya ido sigilosamente a casa, no, su salida fue cuanto menos abrupta. Abandonó la celebración, no sabemos bien por qué, y lo hizo acompañada por un grupo de amigos, dejando a muchos desconcertados. La pregunta que flota en el aire, y que seguro ustedes también se han hecho, es, ¿qué diablos pasó para que Demet quisiera salir de allí de esa manera? Las especulaciones empezaron a volar casi al instante. ¿Fue algo que dijo alguien? ¿Un comentario desafortunado? ¿Una situación incómoda que se volvió insoportable? O quizás, y aquí es donde entra nuestro foco principal, tuvo que ver Can. Can, ese amigo que por alguna razón, parece estar siempre en el centro de los murmullos y las miradas curiosas. Y es que la relación entre Demet y Can, para aquellos que siguen de cerca estas historias, siempre ha sido un poco complicada. Tienen esa dinámica de amistad que a veces raya en algo más, o al menos, eso es lo que muchos percibimos. Hay una tensión palpable, una conexión que va más allá de lo ordinario, y eso, amigos, es un caldo de cultivo perfecto para los chismes y las teorías. Ahora, ¿por qué pensaríamos en Can? Pues porque su presencia en esa fiesta, o quizás una interacción específica entre él y Demet, podría haber sido el detonante. A veces una sola mirada, una palabra mal interpretada, o incluso la simple presencia de alguien puede hacer que una situación cambie drásticamente. Piensen en esos momentos en los que te sientes incómodo en un lugar, y de repente ves a esa persona que te pone aún más nervioso, o que te recuerda algo que preferirías olvidar. Ese podría haber sido el caso de Demet. Las teorías son variadas y vamos a explorarlas un poco. Una de las posibilidades es que Can haya dicho algo que incomodó profundamente a Demet. Quizás un comentario sobre su vida personal, sobre alguna decisión que ella haya tomado, o incluso un halago que ella haya sentido como inapropiado. Can, con su personalidad, a veces puede ser directo, y esa franqueza, combinada con la intensidad de su relación con Demet, podría haber creado una situación insostenible para ella. Imaginen que están en medio de una conversación casual, y de repente, Can lanza una pulla o una pregunta que descoloca por completo a Demet, haciéndola sentir expuesta o atacada. En ese momento lo único que quieres es desaparecer, y si tus amigos están ahí para sacarte de esa situación, pues adelante. Otra hipótesis, quizás más romántica o dramática, es que Demet sintiera celos de Can. Tal vez él estaba interactuando de forma muy cercana con otra persona en la fiesta, y esto hirió o molestó a Demet. En ese caso, su huida sería una forma de evitar una confrontación directa, o de procesar sus propios sentimientos lejos de la mirada de todos. La tensión entre ellos, esa chispa que a veces parece que va a explotar, podría manifestarse de esta forma. Si Demet vio a Can con alguien más, y ella siente algo por él, es natural que quiera irse para evitar el dolor o la vergüenza. También está la opción de que la interacción no fuera verbal. A veces una mirada intensa, un gesto, o incluso la forma en que Can se movía o se relacionaba con otros, podría haber sido interpretado por Demet como una señal, o como una confirmación de algo que ella ya sospechaba o temía. En ese torbellino de emociones, la única salida razonable para ella pudo haber sido marcharse. Y no olvidemos el factor amigos. Demet no huyó sola, se fue con un grupo de amigos. Esto sugiere que quizás ella les hizo una señal, o que ellos percibieron su malestar y actuaron para ayudarla. Es posible que ella les haya confiado su incomodidad, o que ellos, conociéndola bien, supieran que algo no andaba bien y le ofrecieran una salida. La lealtad de los amigos en estos casos es fundamental.
Si Demet se sentía mal, sus amigos seguramente querían sacarla de allí cuanto antes. Pero, ¿es Khan realmente el culpa? BLE. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Culpable es una palabra fuerte. A veces en las relaciones humanas no hay un culpable directo, sino una suma de circunstancias, de malentendidos, de emociones complejas. Khan pudo haber sido el desencadenante, pero eso no lo convierte automáticamente en el malo de la película. Quizás él no tenía mala intención, o quizás lo que hizo, él lo veía como algo normal. La percepción es clave. Lo que para uno es una broma inofensiva, para otro puede ser una herida profunda. Y es que la dinámica entre Demet y Khan es fascinante precisamente por eso. Son amigos, sí, pero hay algo más. Esa conexión especial, esa forma en que se entienden sin hablar, a veces puede generar malentendidos porque se dan por sentadas muchas cosas. Quizás Khan pensó que Demet entendería su comentario o su gesto de cierta manera, y ella lo interpretó de forma completamente opuesta. Ahora pensemos en cómo se desarrollan estas situaciones en la vida real. Una fiesta, la gente está un poco relajada, tal vez un poco de alcohol ha influido en el ambiente y en las conversaciones. En ese contexto, las palabras pueden salir con más facilidad y las emociones pueden intensificarse. Si Demet y Khan tuvieron una discusión, o una conversación tensa, es posible que haya sido en un momento de mayor intimidad, lejos de los oídos indiscretos, y que esto haya sido el detonante para su salida. ¿Y los amigos, cómo entraron en juego? Es probable que vieran a Demet con cara de preocupación, o quizás ella les hizo un gesto para que la siguieran. O incluso, y esto es algo que suele pasar, los amigos detectan cuando alguien no está cómodo y actúan como su equipo de rescate. Imaginen que Demet se acerca a ellos, les susurra algo al oído, y ellos, sin dudarlo, le dicen, vamos, te sacamos de aquí. Esa solidaridad entre amigos es algo maravilloso. Volvamos a la pregunta central, ¿es Khan el culpable? Si definimos culpable como la persona que causó el malestar que llevó a Demet a irse, entonces es posible que Khan haya tenido un papel importante. Pero si hablamos de culpabilidad en un sentido más moral o intencional, la cosa se complica. Tal vez Khan no quería que Demet se sintiera mal. Tal vez él actuó de forma impulsiva, sin pensar en las consecuencias. O quizás simplemente sus intenciones fueron malinterpretadas. Lo que sí podemos afirmar es que algo sucedió entre Demet y Khan que la hizo sentir la necesidad imperiosa de abandonar la fiesta. Y ese algo, por sutil que fuera, tuvo un impacto lo suficientemente grande como para romper la atmósfera festiva y generar esta situación. Analizando más a fondo la posible interacción, pensemos en las sutilezas. No todo es una gran discusión. A veces un silencio prolongado después de una pregunta, una mirada esquiva, o un cambio repentino en el tono de voz pueden decir mucho más que 1000 palabras. Si Demet y Khan estaban hablando y él la miró de una manera particular, o dijo algo que la hizo sentirse vulnerable o expuesta, eso podría haber sido suficiente. Y no podemos descartar la posibilidad de que Khan haya estado coqueteando con alguien más. Si Demet estaba interesada en Khan, o tenía alguna esperanza depositada en su relación, ver a Khan enfocado en otra persona, o recibiendo atención de alguien más, podría haber sido devastador para ella en ese momento. Y la reacción más instintiva en esa situación suele ser la huida, para evitar el dolor y la humillación. La forma en que Demet se fue acompañada por sus amigos, sugiere un deseo de apoyo y de escape. No quería lidiar con la situación sola. Buscó la seguridad y el refugio de su círculo cercano. Y sus amigos, al ver su malestar, respondieron. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre la culpabilidad de Khan? Si bien es probable que su interacción con Demet haya sido el catalizador de su huida, es importante recordar que las relaciones humanas son complejas. Podríamos decir que Khan fue el desencadenante, pero si fue culpable depende de la intención y de la percepción de ambos. Lo que sí es seguro es que la tensión entre ellos es real y se manifiesta de formas inesperadas. Es posible que en el futuro sepamos más detalles sobre lo que realmente ocurrió. Pero por ahora nos quedamos con las preguntas, con las especulaciones, y con la fascinación por la dinámica entre Demet y Khan. A veces estos eventos nos recuerdan lo frágiles que pueden ser las situaciones sociales, y cómo una pequeña chispa puede incendiarlo todo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Khan es el culpable? ¿O piensan que hay otras razones detrás de la huida de Demet?
Me encantaría leer sus teorías y sus puntos de vista en los comentarios. A veces, entre todos, podemos armar el rompecabezas. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado tan intrigante y entretenido como a mí analizar todo esto. Hemos explorado las posibles razones detrás de la salida de Demet de la fiesta, y hemos debatido sobre el posible papel de Khan en todo este asunto. Recuerden, la vida real está llena de matices, y no siempre hay respuestas sencillas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Su compañía y su interés son lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda un montón a que más gente nos descubra. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más historias y análisis. Un abrazo a todos.